Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Hermanos, buenas noches. Nos encontramos reunidos una vez más para continuar con este hermoso estudio que estamos haciendo de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar el libro de Deuteronomio. Pero antes de empezar en detalle, quiero invitarlos a que inclinemos nuestro rostro para presentarle una oración a nuestro Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, para que a través de su Espíritu Santo nos guíe en esta clase. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias porque tú, Señor, has sido también el guía de nosotros, Señor, de esta clase, de este grupo de personas. Así como guiaste el pueblo, hoy nos guías a nosotros a través del recorrido de tu palabra, Señor, para iluminarnos con la sabiduría y el entendimiento que necesitamos, Señor, para desarrollar tu palabra. Por eso, Señor, hoy te pedimos que seas tú siempre adelante de nosotros, Señor, enseñándonos en este momento. Te pedimos, Señor, esto en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, buenas noches. Hoy iniciamos nuevamente el estudio de la palabra, pero en esta oportunidad empezando el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es el final de lo que vendría a ser la travesía del pueblo de Israel, que empezó con el Éxodo, continuó con Levíticos, Números y termina en Deuteronomio. Con este libro, el Señor coloca al pueblo de Israel en lo que es frente a las murallas de Jericó, que es la puerta por donde entraron a la tierra prometida. Esto es lo que el Señor hizo durante todo este estudio que hemos venido haciendo. Pero en esta oportunidad nosotros vamos a desarrollar los capítulos 1 al 10. En estos capítulos 1 al 10, nosotros nos vamos a dar cuenta de que realmente vamos a observar cómo este pueblo se desarrolla y se introduce en esto con un sinnúmero de eventos, como lo hemos visto. Eventos como milagros, eventos que realmente tienen que ver o involucran a la naturaleza, el manejo del Señor, demostrando que Él tiene dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, ¿no? y sobre lo que es alimentación, sobre lo que no es deterioro, e inclusive sobre el manejo de la salud individual de cada uno de los miembros que constituyó el pueblo de Israel en ese entonces. Y lo vamos a ir viendo a través de la palabra porque ahí se menciona. Y también nos vamos a dar cuenta cómo a través de esta travesía este pueblo fue de dura cerviz, fue un pueblo que siempre tuvo reclamo, fue un pueblo que no tuvo la fe y la esperanza en que esto que el Señor les prometió sucedería. Y pese a todo ello, pese a que el Señor hizo todas estas evidencias físicas de que Él era el Dios Todopoderoso, ellos siempre tuvieron una duda o un reclamo en su corazón. Por eso nosotros el día de hoy vamos a desarrollar esto, y para ir evidenciando esto vamos a ir a la geografía bíblica. Recuerden ustedes que ellos salieron de Egipto y tuvieron una travesía, tuvieron un tiempo muy vital en lo que es el monte de Horeb, que se llama el monte de Sinaí o el monte de Dios. En ese monte ellos recibieron casi todo el conglomerado de leyes que les fue previstos para que ellos puedan vivir como pueblo, leyes sociales, leyes militares, leyes de carácter de adoración al templo. Se construyó el tabernáculo y Dios se manifestó en su presencia como columna de nube y columna de fuego, y Él fue el guía directo de este pueblo. Durante este tiempo también cabe resaltar que hubo una característica: el Señor siempre se dirigió al pueblo de Israel a través de Moisés y de Aarón, como hemos visto, ¿no? Y al último ya hablamos del sacerdote Eleazar y de Josué. El Señor se dirigió, sobre todo la conducción fue dada por Moisés y hablaba directamente con Moisés. El Señor hablaba directamente con Moisés y lo hacía de manera clara y precisa. Hay que resaltar que Moisés tuvo un liderazgo donde se le concedió todo lo que él necesitaba y se le fue proveyendo de todas las cosas que él requería. Durante toda la travesía, cuando el pueblo pidió carne, Moisés hizo conocer a Dios y Dios le proveyó de las codornices. Y así sucesivamente, sobre muchas cosas el Señor proveyó.
Y todo fue en forma directa y en forma clara. A diferencia que vemos como Juan, cuando recibe la revelación de Apocalipsis, no tiene una revelación directa y clara sobre la manera en que van a suceder los últimos tiempos. Esa es una gran diferencia, ¿no? Pero esa es la manera en que Dios habla. Habla también claramente y habla por símbolos y señales. Además, hay una diferencia entre lo que vamos a terminar en este libro y en lo que vamos a empezar el libro de Josué. A Moisés le tocó prácticamente recibir todo de Dios. A Josué le tocó librar cada batalla, por cada paso, por cada momento que tenía movimiento, ingreso y ganaban territorio, le tocó pelear como líder, le tocó conducir un pueblo prácticamente durante todo un tiempo en guerra para poder tomar toda esa tierra prometida como el Señor les había dicho. Y estas son dos grandes diferencias entre los dos tipos de liderazgo que podemos ver. Y como cuando revisamos ya la geografía bíblica específica, nos vamos a dar cuenta que el Señor los hizo conquistar la tierra prometida, la que en ese entonces se llamaba Canaán y ahora se llama Israel. Pero van a notar ustedes que pese a que ellos caminaron y estuvieron en las tierras de Edom y las tierras de Moab, ellos nunca pelearon ni con Moab ni con Edom. Recuerden que la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, en la descendencia de nuestro Señor Jesucristo tenemos una mujer moabita. No voy a entrar en el específico detalle de lo que es la mujer moabita, porque la idea es considerar el pueblo moabita. Entonces, sabemos que del pueblo moabita salió una mujer que es parte de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Ella está incluida en la genealogía de lo que corresponde a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que es la tierra moabita? La tierra moabita es la tierra de Lot. Y el Señor le entregó a Lot esta tierra, o sea, los moabitas vienen de Lot. Y asimismo tampoco Israel combatió ni peleó con Esaú. Esaú es la tierra de Edom. Recuerden que cuando Jacob tuvo su encuentro y hizo las paces con Esaú, Esaú volvió a su tierra y Jacob continuó su camino. Sabemos que el Señor le entregó a Esaú en la tierra de Edom, de Seir, que es un poco más abajo. Por eso vamos a darnos cuenta que durante la travesía que hemos desarrollado no se significa ninguna batalla. Muy por el contrario, el Señor aclara en su palabra que no debes pelear ni con Moab ni con Edom. Entonces, habiéndonos formado una idea de lo que realmente estuvo pasando en aquel entonces, que ya sabemos que el Señor no permitió, porque el Señor había entregado la tierra de Edom a Esaú y la tierra de Moab a Lot. Entonces ahora ya conocemos que aun cuando la descendencia de nuestro Señor Jesucristo tenemos una moabita y corresponde a la familia de Abraham, porque sabemos que Lot era el primo de Abraham. Entonces sabemos que la moabita aún así no era una persona total y absolutamente fuera de lo que podríamos decir considerada como dentro de la familia de lo que corresponde a la familia de la promesa, ¿no? A lo que es Abraham cuando le hizo la promesa de que tendría una descendencia como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Y así nos damos cuenta y vamos entendiendo cómo es que en realidad el Señor no escogió a una mujer de un pueblo al que combatió, no escogió a una mujer de un pueblo al que exterminó o que lo consideró, muy por el contrario, lo consideró malo, no, lo consideró en cierta manera para protegerlo, porque le dijo a Israel, no pelearás con Moab. Porque ya el Señor sabía que de ahí, de ese pueblo, tenía que salir una de la parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y así es como vamos a empezar con ese conocimiento. Hoy vamos a desarrollar todo lo que es Deuteronomio, y lo vamos a hacer de esta manera, explicando, porque básicamente Deuteronomio es como una secuencia que repite en muchas oportunidades las cosas que nosotros estamos presentando. Los voy a invitar que vayamos al capítulo 1 y vamos a desarrollar este capítulo 1 del versículo 1 al 8, y nos dice ahí
que Moisés recuerda a Israel las promesas de Jehová en Horeb. O sea, observen ustedes cómo empieza este capítulo. Empieza hablando de que se recuerdan las promesas de Horeb. ¿Y por qué en Horeb? ¿Por qué en Horeb? Porque en Horeb tenemos todas las cosas que realmente nos dirige, nos apoya. Todas las cosas están en Horeb. Sabemos que en Horeb el pueblo se instaló y construyó el tabernáculo. En Horeb el pueblo recibió la mayoría de sus leyes, y todas esas leyes que recibieron fueron realmente leyes que permitieron, ¿no? Leyes que permitieron y lograron que el pueblo de Israel se organice y pueda salir adelante. Y así como hemos visto, por ejemplo, en el versículo 1 dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto de Araba, frente al Mar Rojo, entre el Parán, Tofel, Labán, Haserot y Dizahab. 11 jornadas, o sea, 11 días hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades de Barnea. En realidad, cuando vemos este versículo de 11 días, ¿no? Donde dicen lo que 11 jornadas significa 11 días, nos vamos a dar cuenta que las distancias no eran grandes. Imagínense ustedes los tiempos que estuvieron ellos estacionados en cada lugar para haber cumplido 40 años en ese desierto. Y eso es lo que nos hace ver, ¿no? Y dice, en el versículo 5, dice: de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, ¿no? Y vemos en el versículo 9 que nombra jueces. ¿Recuerdan ustedes la parte de la historia en la que viene su suegro y le dice a él, debes nombrar, porque la carga es muy pesada, debes nombrar personas que te ayuden a dirigir el pueblo? Y de esto se trata la historia. Hace un recordar, por eso es una referencia bíblica de Éxodo, ¿no? Después vemos en el siguiente, nos vamos a dar cuenta. Dice, Moisés envía a los 12 espías. Sabemos que hemos estudiado que en Números que él envía a personas para que puedan mirar desde Cades de Barnea, los envía para que miren la tierra prometida y puedan traer un informe de eso. Y sabemos que de esos 12 que envía, 10 traen un informe de desánimo, un informe en el cual todo lo que habían vivido, todo lo que habían pasado, no les fue suficiente para pensar que sí podían hacer. Ahora, es bien necesario y es notar que en esta parte, cuando nosotros nos damos cuenta sobre lo que realmente sucedió, nos vamos a dar cuenta que el Señor en el capítulo 19, en el versículo 27 dice: y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos? ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Aná. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Ustedes se van a dar cuenta cómo realmente el Señor aquí nos muestra a nosotros que las tierras por donde ellos van a ir conquistando son tierras de personas gigantes. Nos habla mucho de los gigantes y hace una descripción completa sobre varios pueblos que tienen habitantes que son muy grandes, que son personas muy altas. Y de aquí hago recordar la historia de David y Goliat. Goliat era reconocido como uno de estos gigantes, y parece que en esta tierra había mucho de esto. Por eso es que estos hombres, ¿no?, en lugar de confiar en el poder ilimitado de nuestro Dios, ellos vienen desanimados. Y solo 2, dice la palabra, ¿no?, son los que realmente hablan en favor de lo que Dios los mandó, y dicen ellos: nosotros sí podemos, dicen ellos, nosotros sí podemos entrar. ¿Y quién es él? Uno es Caleb, hijo de Jefone, y el otro es Josué, hijo de Nun. Nos vamos a dar cuenta que solo ellos 2 son los que realmente hablan en favor y en fe, en confianza de lo que habían visto, de que sí podían hacerlo porque Dios los respaldaba. Creyeron en el Dios que los guiaba, creyeron en el Dios de Israel.
Entonces, al final, el Señor cuando los castiga a este pueblo, que no es la única falta, nos vamos a dar cuenta que el Señor castiga a este pueblo, pero no solamente eso, sino que además dispone que en el castigo se demoren no solo 40 años en llegar a la tierra prometida, sino que además también que toda la generación que era mayor de 20 años para arriba no podía entrar, y que solo entraría Jafet, ¿no?, y Josué, nada más de la generación antigua, y lo vemos más adelante ahí. Y ya en la parte final nos hace ver sobre la derrota de uno de los pueblos que estaba en el camino, ¿no? Y así terminamos el capítulo 1, después nos vamos al capítulo 2 y nos vamos a dar cuenta. Dice en el capítulo 2, nos habla de los años que pasaron en el desierto, y en el versículo 8 y en el versículo 17, quiero que tomen en cuenta, porque el versículo 8, que lo tengo aquí resaltado, y 9, y el versículo 17, 18 y 19, nos habla sobre lo que les comenté sobre la tierra de Moab y sobre la tierra de Edom. Y dice en el 8, y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos de los hijos de Esaú, que habitaban en Seir por el camino de Arabá, desde Elat, Eseyón-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. ¿Se dan cuenta? Entonces, y en el 17 también dice lo mismo, dice, tú pasarás hoy por la tierra de Moab y te acerques a los hijos de Amón, no molestes porque se le ha dado. Y así como se la dio a Esaú también, en el versículo 5 dice, no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aún lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Y así es como nos vamos dando cuenta, nosotros nos vamos dando cuenta de todo esto, nos vamos dando cuenta realmente de que el Señor tiene esta situación, esta circunstancia especial. Por eso yo los invito a que ustedes tomen en cuenta esto, porque parte de lo que vendría a ser realmente la consideración de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, eso es la que realmente va a influenciar lo que es Moab. Moab tiene esa influencia y toma la descendencia, ¿no?, con esta moabita que es parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo. Y así continuamos. Vemos en el capítulo 2, en el versículo 26, cómo Israel derrota a Sejón, y aquí nos hace ver el Señor cómo a los otros pueblos sí realmente instaura la batalla y combate al enemigo, ¿no? Dice, ¿no? Y siempre en primera instancia el pueblo de Israel trata de pasar pacíficamente, pero estos reyes se oponen a que ellos pasen por su territorio. En el capítulo 3, Israel derrota a Og, rey de Basán. Tenemos que Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. ¿Recuerdan esto? Rubén, Gad y la media tribu de Manasés toman posesión antes del Jordán. Voy a regresar a la geografía bíblica para que ustedes observen cómo realmente es que es esto. Observen en el mapa de la izquierda y tenemos a Rubén antes del Jordán, a Gad por encima y Manasés, que es la media tribu de Manasés. La tribu de Manasés la tenemos antes del Jordán y después del Jordán. O sea que cuando se hablaba en la palabra de Rubén, de Gad y de Manasés, de la media tribu de Manasés, estamos hablando de que ellos tomaron posesión antes de la tierra prometida, lo que hoy día sería el Jordán. Todo este territorio que ellos tomaron hoy se llama el Jordán. La media tribu de Manasés, la tribu de Gad y la tribu de Rubén es el país del Jordán. El Jordán es un país pobre relativamente, no es un país que tenga pozos petroleros en grandes cantidades, entonces vive básicamente del turismo, ¿no? Y por eso quiero hacer ver cómo estas dos tribus y media tribu, por eso que tenemos a Manasés en ambos lados. Continuamos, ¿no? Después dice, Josué recibe órdenes de Jehová y
Jehová da orden en un principio a Moisés. Dice, ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo, tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes, así hará Jehová a todos los reinos los cuales pasarás tú. No temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Sabemos que nuestro Dios siempre va delante de vosotros. No se le permite entrar a Moisés a Canaán. En el capítulo 3 tenemos una exposición donde nos podemos dar cuenta de que Moisés siempre trató de entrar a la tierra prometida. Vemos que en el versículo 25 del capítulo 3, él dice, pase yo te ruego y ve aquella tierra que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová, dice en el 26, se había enojado contra mí a causa de vosotros, por la cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. ¿Sabes? O sea, por la expresión que Dios usa para dirigirse a Moisés, sabemos que Moisés trató, ¿no? Cuando el Señor le dice basta, significa que hubo de por medio varias oportunidades donde este pedido se hizo. Y a través de esto fue que realmente el Señor nos da una evidencia, ¿no? Es bueno ver cómo suceden estas cosas, porque a través de esto el Señor nos da una evidencia de su manera de actuar. Ustedes podrán ver que el Señor da su palabra. El Señor escribe su palabra, le da la palabra a Moisés, y cuando Él impone a Moisés este castigo de que no verá la tierra prometida, y le dice en qué monte Él terminará sus días, y el Señor le dice a Moisés, no ingresarás a la tierra prometida, el Señor le dice, basta Moisés, lo que yo digo se cumplirá. Y eso es algo muy importante porque es como un principio. Lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir. Hermano, no tratemos de orar contra la voluntad de Dios. A veces queremos que sucedan cosas que van contra la voluntad de Dios, ¿no? Por ejemplo, el Señor ya le había manifestado a Moisés cuál era su voluntad, cuál era lo que él iba a hacer. Y así sucedió, pese a los ruegos, como dice, o sea, pese a las súplicas, pese a las oraciones de Moisés, a las conversaciones que tenía con Dios, Dios no modificó su palabra, porque el Señor mantiene su palabra siempre. Y eso es algo muy importante que podemos ver. Continuamos. Y nos damos cuenta aquí cómo realmente Él sube, dice en el versículo 27, a la cumbre de Pisga, alzas tus ojos, le dice, al oeste, al norte, al sur, mira con tus propios ojos porque no pasarás el Jordán. Y ahí es donde realmente Él termina sus días y Josué toma el mando de lo que vendría a ser la conducción del pueblo de Israel. En el capítulo 4 nos vamos a dar cuenta también cómo Moisés, quien todavía sigue todavía al mando hasta que el Señor le llega el momento en que ya lo recoge, dice, Moisés exhorta a la obediencia. Este capítulo 4 es un capítulo muy interesante, es un capítulo que yo les aconsejaría que lo lean detenidamente. Es un capítulo muy instructivo, nos va a permitir a nosotros conocer mucho sobre lo que Dios demanda sobre nosotros. Y dice, en el versículo 1 sobre todo dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutáis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Observen ustedes que para poder entrar a la tierra, o sea, a la tierra prometida, para recibir la promesa de Dios, ¿cuál es la promesa de Dios para nosotros hoy? La promesa de Dios para nosotros hoy es la vida eterna en la Nueva Jerusalén con nuestro Señor Jesucristo. Para que nosotros podamos entrar en la promesa, es necesario que nosotros oyamos los estatutos y decretos que nos enseña el Señor, como nos está instruyendo en esta clase, y que los cumplamos y los viváis, o sea, que sea parte de nuestra vida, no que seamos ocasionalmente cumplidores, sino que sea parte de nuestro vivir diario, que sea parte de nuestro corazón, de nuestro ser, para que nosotros podamos cumplir. Eso nos pide el Señor. Y en este capítulo nos vamos a dar cuenta
que Él realmente nos pide que pongamos por obra todos sus estatutos y todo, y que lo guardemos, como lo dice el versículo 6. Y comienza el Señor a guiarnos, ¿no? Y nos da una serie de instrucciones, como guarda tu alma con diligencia, dice, no, aprende, dice, no, a temer a Dios, y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando entramos, no dice, no corrompáis y hagáis esculturas, nos habla de que Él es un Dios celoso, de que no le gusta que adoremos otros dioses, que no levantemos imágenes, esculturas, efigies, cosas, que no nos corrompáis, que no hagamos nada de ningún tipo de hombre, animal, cosa que se encuentre en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra. ¿Oh? ¿Se dan cuenta? Entonces, y nos hace especificaciones. Si usted lee el capítulo 4, va a encontrar las especificaciones, pero en realidad todas las especificaciones nos está diciendo, solo a mí me adorarás, solo a mí me reconocerás, al Dios de Israel. Y nos está pidiendo que no lo hagamos porque ya sabemos que a través de la historia el hombre adoró al sol, a la luna, a los animales y diferentes cosas. Por eso es que el Señor advierte acá, ¿no? Y dice en el versículo 24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Es algo muy cierto, ¿no? Y que nosotros debemos tomar en cuenta. Así es como entramos al capítulo 4, que es un capítulo muy interesante, se los aconsejo que lo lean detenidamente. La idea de este capítulo es conducirnos a nosotros por la senda de Dios. Después tenemos en Deuteronomio, en el capítulo 5, los 10 mandamientos. Ya hemos estudiado esto, no lo vamos a repetir. Y si ustedes quieren, lo pueden repasar ahí. Nuevamente lo tenemos, ¿no? Después, en la segunda parte de este mismo capítulo 5, tenemos que dice, el Señor habla estas palabras, dice versículo 22, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, y las cuales le dio a Moisés. Ya sabemos esa historia, y sabemos que lo que Él pide es el cumplimiento de su palabra. Eso es lo que Él pide, el cumplimiento de su palabra. Después tenemos en el capítulo 6, nos habla de este gran mandamiento que el Señor hace, ¿no? Dice, estos son los mandamientos de estatutos, y en el versículo 5 es que se escribe que dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, amarás a Dios íntegramente tú. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, el Señor dice, pon mi palabra en toda la trayectoria, en todas las cosas que tú tengas, para que no se te olvide. Porque ya sabe que el hombre tiende a olvidar muy rápido las cosas que Dios hizo por él. Y asimismo hace una exhortación a la obediencia. Lo vemos desde el versículo 10. Dice, te he introducido, dice, a la tierra donde tus padres, le juré a tus padres, de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Y ahora le pide al pueblo que cumpla, que siga, para que pueda ser prosperado y pueda conquistar todo lo que Él les ha prometido. Y en el capítulo 6, seguimos, dice, le pide que guarde nuevamente cuidadoso los mandamientos. O sea, siempre estamos repitiendo. Este es el libro de Deuteronomio, es un libro un poco repetitivo, por eso es que lo estamos haciendo de esta manera. Está repitiendo el cumplimiento de todo lo que vendría a ser los estatutos de Dios, o sea, los mandamientos y las leyes. En el capítulo 7, nuevamente Él advierte contra la idolatría de Canaán, y esto es porque no quiere Él que te desvíes y que adores otros dioses, ¿no? Por eso Él pide que tengas cuidado con la idolatría de Él. Y sabemos que en estos tiempos tenemos mucha idolatría en estos tiempos. En la segunda parte de este capítulo 7 le dice al pueblo de Israel que es un pueblo santo, porque Él es santo y Él es el Dios del pueblo, por lo tanto. Y dice, ¿no? Y les hace mención algo muy interesante. Muchos dicen, muchos piensan o actúan
de una manera a veces equivocada. Siempre pensamos que la prosperidad de nuestra alma viene por recibir nosotros, que somos más prósperos porque tenemos más, ¿no? Que hemos sido elegidos por Dios porque hacemos más. Y en realidad es al revés. Somos más prósperos porque damos más, porque concedemos más, porque la misericordia, la bondad, ¿no? Es sobre los hombres, es sobre Dios. A Dios le agrada que seamos misericordiosos. Todas estas son las cosas que nos hacen prosperar. Sin embargo, en el mundo la palabra prosperidad significa abundancia, acumular riqueza, acumular poder. Eso le llaman prosperar. Pero nosotros, a diferencia de acumular, estamos llamando prosperar. Para Dios es conceder, dar, ayudar, tener piedad, bondad, misericordia para con los hombres. Eso, o sea, entregar lo que tenemos. Por lo tanto, primero debemos proveernos de lo que tenemos para poder darlo. Porque si no tenemos amor en nuestro corazón, no lo podemos dar. Si no tenemos misericordia en nuestro corazón, no lo podemos dar. Por eso dice Pedro cuando hace su primer milagro, dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. O sea, tenemos que entregar lo que tenemos en nuestro corazón. Por eso debemos tomar su palabra y debemos estudiarla, debemos creer en ella para que podamos escribirlas en nuestra tabla de nuestro corazón y podamos entregar toda esa misericordia de Dios a las personas que nos rodean. Y eso es lo que Dios está empezando a explicar y a decirles aquí, ¿no? Dice, es un pueblo santo, dice, y le dice en el versículo 7, te escogí no por ser vosotros más que todos los pueblos. O sea, no porque el pueblo judío sea el mejor pueblo, no lo escogió por ser el mejor pueblo. Dice, más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Por qué lo escogió al pueblo de Israel? Porque era el más insignificante. Y así es como Dios nos escoge. Nos escoge porque somos los más débiles, los más insignificantes. Dios dice, toma al débil y lo hace fuerte. Y es así. Tomó este pueblo y lo hizo el pueblo que es el día de hoy. Es un pueblo de bendición. A través de este pueblo de Israel hemos recibido mucha tecnología, muchos descubrimientos, mucho avance en la medicina. ¿Por qué? Porque es un pueblo que entrega, que bendice. Dios le puso en ellos muchas cosas que permite que todo este mundo sea de bendición, como la palabra lo escribió en lo que vendría a ser, ¿no? Cuando llamó a Abraham para la formación de este pueblo, y este pueblo será bendición para todo el mundo. Y así es como lo vemos. Y siempre termina diciendo, vemos en el 11 que dice, guarda por tanto los mandamientos, estatutos. Siempre nos vamos a dar cuenta de esto. De la misma manera, hablamos de que ser obediente, o sea, seguir el mandato de Dios, nos traerá bendición. Eso es en el capítulo 7. Después vemos en el capítulo 7, en la última parte, dice, también enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan. En otras palabras, Él combatirá a tu enemigo. Él es el que peleará la batalla delante de ti. Por eso dice, yo te entregaré. Él peleará la batalla y te entregará al enemigo en tu mano y tú podrás avanzar. Dice, y le pide, no desmayes delante de ellos, porque Jehová está en medio de ti, Dios grande y temible. Y es así, verdaderamente, como sucede hasta el día de hoy, hasta para con nosotros, que el Señor está delante de nosotros y pelea la batalla, y nosotros tenemos que ser firmes y seguir en el cumplimiento y en el seguimiento de sus preceptos. En el capítulo 8 nosotros nos vamos a dar cuenta que dice, la buena tierra que han de poseer, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. O sea, siempre está diciendo, prácticamente en estos capítulos, está diciendo, cumple para entregarte la tierra prometida, cumple para que llegues a la promesa de Dios, para que la promesa de Dios se cumpla en ti y no te quedes en el desierto. No reclames, cree, ten esperanza, ten fe, ten esperanza, porque eso es lo que Dios te está pidiendo. Cumple y ten fe, y llegarás a la tierra prometida, llegarás a esa promesa de Dios
a esa nueva Jerusalén para nosotros, ¿no? Dice, versículo 4, dice, tu vestido, y les hace notar ellos acá, por ejemplo, algo que tiene que ver inclusive con los tiempos de ahora. Dice en el versículo 4 del capítulo 8, dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Recuerden ustedes que cuando una persona camina mucho y está mucho tiempo de pie, suelen hincharse los pies. No es algo novedoso, se les hinchaba los pies en la época de que se creó el pueblo de Israel, que Dios multiplicó a la descendencia de Abraham y creó el pueblo, y se hincha el día de hoy cuando las personas caminan mucho y hacen una travesía largas. O sea, por eso es que está sentado en la palabra, no, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años, pese a todo el tiempo que caminaron. Y así nos vamos dando cuenta cómo realmente en algo que tal vez pasa imperceptible, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor actúa respaldando a su pueblo, ¿no? Te pide que lo reconozcas en su corazón, Él siempre pide tu corazón. Después dice, Él dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y ya en el versículo 12 dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas, tus ovejas aumenten, tu oro te multipliquen, y todo lo que tuvieras aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides que Jehová tu Dios te sacó de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. No olvidemos, hermanos, si en algún momento prosperamos, si en algún momento salimos adelante, no olvidemos quién nos respaldó. No olvidemos quién nos ayudó a pagar nuestras deudas. No olvidemos quién mejoró nuestra casa. No olvidemos quién nos facilitó poder comprar una cosa que deseábamos o que necesitábamos en casa. Nuestro Señor es el que nos ha respaldado. Él es el que nos ha permitido pasar por ese camino escabroso donde hemos pasado diferentes pruebas, pero victoriosos con Él. Pero no nos olvidemos que Él siempre caminó y nos guió con su Espíritu Santo. Hermano, Él nos guía. Él es el que abre las puertas. Él es el que extiende el camino. No te olvides nunca de eso. Eso es lo que te está diciendo. Continuamos, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta, sí. Dice en el versículo 19, mas si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos o te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. No te dejes envolver por las cosas del mundo, por los afanes del mundo. No te dejes envolver por el dinero, no te dejes envolver por el poder, no te dejes envolver por los placeres de la vida que tal vez tú anhelas en tu corazón o tal vez extrañas. Que no anheles eso, no anheles el dinero, no anheles el poder, anhela la palabra de Dios escrita en tu corazón. Eso es lo que te está diciendo. No te olvides, porque si anhelas otras cosas te olvidarás de Él. Y sabemos que el que se olvida de Él no podrá recibir la vida eterna. En el capítulo 9 dice, Dios destruirá las naciones de Canaán, ¿no? Y nos damos cuenta que realmente cuando ya el pueblo de Israel empieza a entrar, Dios comienza a entregarle todos a ellos, ¿no? Y siempre hace bien, y como vemos en este capítulo 9, versículo 2, dice, un pueblo grande y alto, hijos de anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Porque se les consideraba como gigantes, ¿no? Después tenemos la rebelión de Israel en Horeb. Vuelve nuevamente en ese entonces a anotar el Señor sobre las rebeliones antiguas, y ya lo hemos visto en Éxodo, ahí está la referencia, ¿no? Después tenemos en Deuteronomio el pacto renovado. Sabemos que el Señor, una de las razones por las cuales Deuteronomio es repetitivo es casualmente eso, ¿no? Porque el pacto nuevamente es renovado y es enseñada las leyes y enseñado las cosas que Dios hizo y dijo a la nueva generación que no vio. Entonces aquí nos damos cuenta de todas estas cosas, ¿no? O que tal vez no aprendió lo suficiente. Pero el Señor renueva el pacto y lo vemos que el capítulo 10, con esto prácticamente, ya habiendo muerto Moisés, ya habiendo muerto Aarón,
y entregando todo en las manos de Josué, ¿no? Dice, ahora pues Israel, dice, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes sus mandamientos de Jehová, sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Aquí está la palabra clave que ha sido distorsionada en estos tiempos. Te manda que guardes todo para que tengas prosperidad. ¿Qué es lo que te está diciendo cuando te dice que mandes? Para que tengas prosperidad, para que amontones dinero, para que amontones poder, para que te llenes de placeres de la vida. No, esa no es la prosperidad. Muy por el contrario, es prosperidad para que entregues todo lo que tienes, para que ayudes a los pobres, para que extiendas tu corazón, para que seas misericordioso, para que des, para entregar, para dar, para facilitar que otros, que tu hermano, tu prójimo tenga mejor momento, mejor vida, mejor salud. Si tú puedes hacer el bien para ellos, hazlo. No es que traes para ti dinero, traes para ti bienestar, traes para ti, ese no es la prosperidad. Esa es la prosperidad del mundo, la prosperidad distorsionada. La prosperidad de Dios es dar. La prosperidad del mundo es acumular para sí mismo. El egocentrismo es del mundo y la concesión, la misericordia, la bondad, la generosidad es de Dios. Esa es la prosperidad a la que se refiere. Y conforme prospere tu alma, serás prosperado. O sea, conforme tú manifiestes todo ese amor de Dios, tú serás prosperado, ¿no? Entonces Dios, que sabe todo lo que necesitas, te dará, te proveerá. Hermanos, con este capítulo 10 hemos cerrado el día de hoy los 10 primeros capítulos de Deuteronomio. Vamos a seguir esta mecánica haciendo resaltar cosas importantes, como por ejemplo en este momento que hicimos que los moabitas y los que vivían en Edom de Seir no fueron combatidos por el pueblo de Israel, y además que los edomitas, los moabitas, son aquellos que vienen de la familia de Lot, y que de ahí sale una de la mujer moabita que es parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Cosas interesantes vamos a ir notando, no vamos a ser repetitivos. Los invito a que me acompañen el próximo martes a las 8:30 de la noche en este hermoso estudio del libro de Deuteronomio. Gracias por su atención. Dios los bendiga. Sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas sé que